El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 17. Abraham e Isaac. El monte Moria es la segunda cima más alta en la búsqueda de la cima del Gólgota. Ascender a estas alturas sin el auxilio de las herramientas en nuestro kit nos llevará a asfixiarnos. Es difícil escapar la verdad que nosotros, como lectores de la historia, estamos siendo probados en nuestra fe mientras contemplamos la fe de Abraham siendo probada por Dios en el libro de Génesis. En este contexto, podemos escuchar la respiración agitada de Abraham en la quietud de las primeras horas de la mañana, ascendiendo al monte con su desprevenido hijo, quien diligentemente carga con la madera para su propio sacrificio. Miramos, maravillados, el rostro de Abraham y percibimos el conflicto desatándose en su mente. Ha atravesado muchas cosas para tener a Isaac, el heredero de la promesa, y ahora había llegado a su prueba más terrible. El principio familiar del tierno afecto por Isaac está protestando en contra del mandato de Dios de sacrificar a su amado hijo. El enfrentamiento entre el deber y la misericordia erupcionó 3500 años después, cuando el gran reformador Martín Lutero discutió esta historia con su esposa. Ahora era su turno de trepar hasta esta cima con Abraham y su hijo. Al escuchar a su intrépido esposo relatar la historia, Katy Lutero, con toda la compasión de una madre, espetó: «No lo creo. Dios no hubiera tratado a su hijo de este modo». Sacudió, pero no disuadido, Lutero respondió: «Pero Katy, él lo hizo». Leemos en Génesis 22, versículo 1 al 2. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. «Abraham», lo llamó Dios. «Sí», respondió él, «aquí estoy». «Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré». El hecho de que Abraham ocultó todo el plan de su esposa sugiere el miedo de que Sara respondiera exactamente del mismo modo que Katy Lutero. Katy Lutero parecía más a tono con el principio de la ternura familiar y de la compasión, pero aún así, no debemos intentar ignorar la palabra de Dios. Si tomamos la herramienta del Evangelio de mirar al rostro de Jesús, no vemos evidencia de que Jesús haya sacrificado a alguien jamás. Con esta pista, rastreamos las Escrituras, buscando declaraciones que nos revelan algo más acerca de lo que Dios piensa acerca del sacrificio. Leemos en Salmo 40, versículo 6. «No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado». Si nuestro Padre Celestial no requiere sacrificios, entonces, ¿por qué le requirió, aparentemente, a Abraham que sacrificara a su hijo? Además, ¿qué significa esto en relación a todos los requerimientos del sacrificio dado a Moisés para Israel? ¿No requirió Dios a Israel que hiciese todas estas cosas? Leemos en Jeremías capítulo 7, versículo 22 al 23. «Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo:
Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que yo os vaya bien. ¿Cómo reconciliamos este aparente conflicto entre Dios diciéndole a Moisés que qué sacrificios y ofrendas eran requeridos, con él diciendo que no pidió todas estas cosas? Tenemos que hallar sentido en todo esto. Dios también dijo esto en la Torá, en Levítico 18:21. No permitas que ninguno de tus hijas sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Dios explícitamente le dice a Israel que no ofrezca a sus hijos como sacrificios a Moloc, porque trae vergüenza al nombre de Dios. La palabra hebrea para nombre incluye el significado de carácter. ¿Cómo puede avergonzar el carácter de Dios ofrecer niños como sacrificios a Moloc, pero no puede traer vergüenza a Dios pedirle a Abraham que ofrezca a su hijo como sacrificio para sí mismo? La prohibición de Dios acerca del ofrecimiento de niños como sacrificios a Moloc indica que el sacrificio de niños era parte de las prácticas religiosas de las regiones paganas vecinas que habían influenciado a los israelitas. Estas religiones reflejaban el deseo carnal de apaciguar a la deidad a través de un regalo costoso. Y no hay nada más costoso que el hijo de uno, y por lo tanto, nada podría tener más poder para aplacar. Después que Adán pecó, estuvo dispuesto a culpar a su esposa por sus actos y transferir la responsabilidad a ella. El sacrificio de niños es una extensión de este principio de transferencia de responsabilidad a alguien más como expiación por el pecado. Esto nos trae a la herramienta de la enemistad. El corazón humano natural, en su odio contra Dios, está dispuesto a inclinarse al nivel de ofrecer a su propio hijo y asegurar que Dios así lo desea. Esto avergüenza el nombre del carácter de Dios. Observamos en Miqueas capítulo 6, versículos 7 al 8 lo siguiente. ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Dios claramente indica que ofrendar hijos como sacrificios nunca puede pagar por los pecados. De hecho, nuestro amado Padre nos dice que una idea semejante jamás entró en su mente. Jeremías 19:5. Han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Si Dios nunca ordenó el sacrificio de niños, entonces podemos decir que hay un espejo operando en el mandato de Dios a Abraham. Es posible que Abraham esté escuchando lo que él piensa que Dios quiere de acuerdo a su propio entendimiento y formación. Como Jesús nunca ofreció un sacrificio de niños, entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios hiciera esto? Como él mismo declaró, ni siquiera pasó por su mente ordenar semejante cosa. ¿Es posible que nuestra quinta herramienta de la proyección esté operando cuando leemos el mandato de Dios a Abraham? Abraham vino de Ur de los Caldeos. Esta era la tierra de Babilonia y el sacrificio de niños era una parte integral de su religión. Con el propósito de que nuestro Padre Celestial eliminase de Abraham este principio profundamente arraigado, tenía que sacarlo a la superficie a través de nuestra octava herramienta, usando la administración de muerte. A la luz de las herramientas que hemos aplicado hasta el momento, resulta evidente que el principio del sacrificio de niño viene del corazón depravado de hombre, y nuestro precioso Padre quiere liberar a Abraham de eso.
El lenguaje que Dios usa es exactamente el mismo que ocurrió cuando Cristo habló desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en este caso, Dios le dijo a Abraham que llevara solamente a su hijo. ¿A hacer qué exactamente? Consideramos la frase, ofrécelo como holocausto, en Génesis 22:2. La palabra ofrecer contiene los siguientes significados en el diccionario de Bring y Brink. Levantar, hacer ascender o trepar, hacer subir, traer arriba, traer en contra, llevar, subir, atraer arriba, enseñar, despertar, agitar mentalmente, ofrecer, elevar regalos, exaltar, hacer ascenso, ofrecer. Es de la forma Hipil de H5927. Dentro de este contexto, vemos cómo la Biblia textual interpreta esta palabra. Esta es la versión Young Literal de Translation, que se encuentra en inglés. Y él dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac, y ve por ti mismo a la tierra de Moriah, y hazlo ascender allí, por holocausto en una de las montañas que te diré. Génesis 22:2. Mientras subían al monte Moria, la palabra ascender es una elección natural para esta clase de travesía. La palabra para holocausto, que es H5930, significa dos cosas. La primera es holocausto y la segunda es ascenso, escalera o subir. La concordancia Strong lo presenta de este modo. H5930. Participio femenino activo. De H5927. Escalón o gradas como ascendiendo. Por lo general, holocausto, como subiendo en humo. Holocausto, ofrecer, holocausto, quemar, subir. Vemos cómo la palabra para holocausto es traducida en este verso. De Ezequiel 40:26. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y otro de otro lado, en sus postes. La habilidad de traducir esta palabra de diferentes maneras ha llevado a los traductores a diferentes entendimientos de lo que la reina de Saba vio en la casa de Salomón, como vemos en 1 Reyes 10:5. Los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y las escalinatas, es la palabra H5930, por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Otro texto está 1 Reyes 10:5, allí, que este es de Nueva Traducción Viviente. La comida que se servían en la mesa del rey, por la forma en que estaba organizando sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Por lo tanto, lo que Dios le dijo a Abraham puede ser traducido de este modo. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y asciende allí, y sube a uno de los montes que yo te diré. Dios sabía que el idioma podía ser entendido de dos maneras. Él sabía que Abraham podía entender el texto de acuerdo a su propio entendimiento del carácter de Dios. Naturalmente, los traductores lo entendieron de la manera que Abraham lo entendió, como holocausto, a causa de lo que Abraham hizo. Abraham había abrigado por mucho tiempo el deseo que Ismael fuese el hijo que heredara las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Dios amaba a Ismael, pero Abraham demostró una falta de fe, acudiendo a Agar para tener un hijo fuera de la relación matrimonial con Sara. Cuando Abraham tuvo que expulsar a Agar y a su querido hijo Ismael,
eso lo atravesó. Fue consciente que sus propias acciones habían causado todo este dolor y que su apreciado hijo Ismael tenía que ser separado de él como resultado. La profundidad de este dolor probó su creencia de que Dios aún lo bendeciría con una gran nación a través de Isaac. Eso, en conjunto con varios pasos en falso a través de los años, como mentir diciendo que Sara no era su esposa, hizo que no estuviese 100% seguro de si estaba a cuentas con Dios. Y por lo tanto, en lo profundo de su ser estaba la idea de que Dios quizás requeriría alguna clase de apaciguamiento. En este contexto, las palabras de Dios emergieron en Abraham las semillas restantes del paganismo, aún enterradas profundo en su alma, sin él saberlo. Abraham conocía el mandato de Dios de no matar. Esto habrá creado un conflicto dentro suyo entre lo que entendía acerca de la ley y las tradiciones de hombres heredadas que decían que Dios necesitaba ser apaciguada con un sacrificio. Sorprendentemente, aunque estaba operando bajo un entendimiento incorrecto, Abraham creó que Dios podía levantar a su hijo de los muertos otra vez, como dice Hebreos 11:19. Esta victoria de fe ayudó a Abraham a confiar en Dios implícitamente, incluso respecto a la muerte. Leemos en Génesis capítulo 22, versículo 10 al 12. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». La evidencia de que Dios no quería que Abraham matara a su hijo está claramente revelada en el mandato de no sacrificarlo. Si Dios hubiera querido que Abraham matara a su hijo, fácilmente podría haber resucitado a Isaac de los muertos. Hubiera sido una cruel farsa si Dios probaba a Abraham guiándolo a creer que quería que sacrificara a Isaac cuando en realidad no quería. Dios no es hombre para que mienta. Dios no prueba a sus hijos llevándolos a creer algo falso y después les dice: «Pasaste la prueba, bien hecho». Al aplicar la herramienta de la ternura familiar, Dios en realidad quería que Abraham subiese a la montaña con su apreciado hijo solo para adorar y estar en comunión con él. Esto está en armonía con el carácter de Dios revelado en Cristo. Este entendimiento de la historia de Abraham e Isaac es vital para comprender el significado de la cruz. Abraham ofreció a su hijo bajo la mala interpretación de la enemistad que estaba oculta profundamente dentro de sí. La ofrenda del Hijo de Dios en la cruz vino debido a la inconsciencia de la enemistad que reside en las almas de los hombres y mujeres. La cruz es la ministración final de muerte cuando nos miramos en el espejo del hombre natural. Cuando miramos en el espejo del nuevo pacto, vemos el inefable amor del Padre dispuesto a entregar a su Hijo a nuestras percepciones de sacrificio y expiación. El sacrificio de Isaac es lo que Abraham pensaba que Dios quería. La cruz sobre la cual Jesús murió es lo que aquellos que creen en la Biblia piensan que Dios quería. Ambas son suposiciones incorrectas que vienen del pensamiento humano. Al estar dispuesto a ofrecer a su hijo, Abraham había sido fortalecido en su fe y estaba capacitado para caminar más cerca de Dios. De manera similar, el aceptar la muerte de Jesús de acuerdo a la creencia que Dios requería esto para que se haga justicia, fortalece la fe del creyente y lo acerca a una relación más cercana con Dios. Pero en ambos casos, los pensamientos y deseos de Dios no son representados. Esto es simplemente porque los pensamientos de Dios no son los nuestros. Al aplicar las herramientas de nuestro kit, el velo que cubre esta historia es quitado y vemos una hermosa revelación del carácter del Padre.
También vemos con más claridad la profundidad de la depravación humana al pensar que nuestro querido Padre desea sangre y muerte por el pecado. Esta es una cruel acusación en su contra y causa que la oscuridad alrededor del corazón humano permanezca obstinadamente. Mientras descendemos del monte Moria, oro que lo hagamos con profunda gratitud y alegría en nuestro corazón. Nuestro Padre no quería que Abraham sacrificara a su hijo, sino que deseaba emancipar a Abraham de creer tales cosas para traerlo más cerca de su seno. Hallo muy significativo el hecho de que, después de esta historia, no haya más menciones de Abraham ofreciendo sacrificios. Esto no significa que haya dejado de hacerlo, sino que bajo la inspiración, la palabra está escrita de un modo tal que nos envíe un mensaje. Que a través del proceso de ofrecer a su hijo, Dios era capaz de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, tal como dice Daniel 9:27. Cuando entendemos este proceso de cómo Dios trae a la luz más claramente las cosas ocultas en nuestro corazón a través de una administración de muerte, para que podamos llegar a un conocimiento más profundo de nuestro Padre, entonces podemos fácilmente aplicar esto al principio de la circuncisión, de lo cual trata el próximo capítulo. Para finalizar este capítulo, resumamos qué herramientas usamos y cómo se aplican a esta historia. La herramienta número 1, la familia. La aplicación. Abraham no le dijo a su esposa lo que se sintió impresionado a hacer. El hecho de matar a un miembro de la familia opera fuera de los principios de ternura, bondad y cuidado, pero la mayor parte de ellos invita a cuestionar el término del Padre según se aplica a Dios mismo. Herramienta 2. El carácter del Evangelio. Aplicación. Jesús nunca ofreció a nadie como sacrificio mientras estuvo en la tierra. Herramienta 3. La enemistad. Aplicación. La interpretación del mandato de Dios revela la enemistad oculta en Abraham, quien creía que Dios deseaba sacrificios por el pecado. La herramienta 4. Los dos espejos. Aplicación. El mandato de Dios puede ser entendido de dos maneras. Cuando vemos que Dios manda a Abraham a sacrificar, estamos viendo en el espejo que revela lo que pensamos acerca de Dios, pero en realidad es un reflejo de quienes somos. Cuando sabemos que Dios es como Jesús, somos llevados a ver que Dios mandó a Abraham a llevar a su precioso hijo para adorar a Dios en el monte. Este es el espejo del nuevo pacto y revela el carácter de Dios. Herramienta 5. La protección del ángel. No aplicable a esta historia. Herramienta 6. La maldición de la tierra. Tampoco es aplicable a esta historia. Herramienta 7, que es la proyección. Aplicación. La interpretación de Abraham del mandato de Dios reveló la enemistad oculta en Abraham que proyectó en Dios a través del entendimiento erróneo de su palabra. Herramienta 8. Los dos pactos. Aplicación. Dios obró a través de la malinterpretación de Abraham y sacó su enemistad a la superficie. Pero a través de este proceso, la fe de Abraham fue fortalecida. Cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, Abraham tuvo tiempo para meditar en que Dios no desea sacrificio y ofrenda. Herramienta 9. La verdadera cruz. Aplicación en esta historia. La historia de Abraham e Isaac es un modelo de cómo entendemos la cruz. También, independientemente del hecho que Abraham no sabía que tenía enemistad en él que demandaba un sacrificio, Cristo cargó con Abraham y con sus entendimientos erróneos toda su vida y los soportó, incluso cuando él estaba completamente en contra de los principios del cielo.